Sabrina Castalia, sumamente periodista, al invitado de hoy, Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, uno de los movimientos de los partidos que cuestionaron estas reformas electorales, que pidieron el veto de estos temas. Ricardo, muy buen día, ¿cómo estás? Bienvenido a Mesa de Periodista. Buenos días, Axel, Castalia, y a todos los panelistas y también a la audiencia de Mesa de Periodistas. Un placer estar aquí. Ok, ¿cómo valoramos el veto presidencial? ¿Cómo valoramos que todo quedó igual? Prácticamente 2 meses agitados de intenso debate, marchas, protestas, discusiones en la Asamblea y prácticamente todo quedó igual. Te escuchamos, Ricardo. Una de las cosas que yo mencionaba hace unos meses, precisamente, era que a pesar de que la discusión de reformas electorales era una discusión trascendental para la democracia, nunca debíamos descartar, Axel, que también era una forma, o es una forma de mantener a la población pendiente y agitada de un tema en el que no pasó nada, como bien dices tú, mientras en el país estamos enfrentando la peor crisis económica y social, tal vez de nuestra historia, con escándalos de por medio, con negociaciones de minería de por medio, con negociaciones con empresas de puertos de por medio, con muchos temas andando, con escándalos de vacunación, con casos pendientes como los del CENIAF que los han ido enterrando. Entonces, cuando tú ves cómo se centra la atención en la discusión de reformas electorales para que al final no pase nada, también te queda esa duda, ¿no? De si a veces no estratégicamente llevan a la población hacia poner su atención en algo para no ver el fondo del problema o lo grave del problema de un desgobierno que tenemos. El proyecto de reformas electorales llega a la Asamblea Nacional de la mano de los magistrados del Tribunal Electoral. Y aquí viene la primera falla del Tribunal Electoral, pienso yo, que es convocar a la sociedad, partidos, sociedad civil, etcétera, consensuar, trabajar, esforzarse en una mesa de reformas electorales en la cual yo participé con derecho a voz, participé personalmente, no se delegó en nadie eso, por la importancia de la materia y por haber yo tenido la experiencia como candidato por libre postulación, evidentemente tenía un interés de que se aprobaran un paquete de reformas importantes como las que propusimos en esa mesa. Y luego el Tribunal Electoral, ante la primera presión que reciben los diputados, en lugar de pararse en defensa de la Comisión de Reformas Electorales que ellos mismos presiden y con quien ellos mismos trabajaron, arman o se prestan para una mesa paralela y un mecanismo paralelo no representativo como es la Comisión de Reformas Electorales. Y luego, pues esta mesa técnica ya sabemos lo que pasó de allí en adelante, lo cual nos hace concluir, ¿por qué no?, que todo se trataba de un acuerdo político entre legislativo y ejecutivo, pues se crea una expectativa con este veto, anuncio de veto o anuncio de objeción, y 24 horas después, con todas las irregularidades por medio, el presidente se sale con una nota, con unas explicaciones, que honestamente hubiera sido mejor no objetar las reformas o no presentar ningún tipo de objeción y sancionarlas de una vez. Hubiera sido menos burla, Axel, del presidente sancionar el proyecto. ¿Por qué nos hubiera dicho la verdad de una vez y no hubiera tenido que intentar dorarle la píldora a la población, lo cual genera un efecto contrario? Sabrina Bacal. Hay un tema que se ha tratado poco, Ricardo, y es el del fuero electoral. Una de las aberraciones que tiene nuestro código electoral y que prácticamente es una coraza de impunidad para aquellos que resulten ser candidatos. Em, Aparte de esto, quisiera que mencionaras cuáles son las cosas que más, digamos, retroceden en democracia en términos de lo que nos vamos a quedar, con las reglas que nos quedamos ahora. ¿Cuáles son las peores cosas? Primero hablemos de igualdad de participación. Yo creo que lo más grave es que no haya reglas que permitan igualdad de participación o igualdad de condiciones para que cualquiera, Sabrina, sea un funcionario
que busca la reelección y que ya está en el aparato, o sea un candidato nuevo que corre por primera vez, no tengan trato desigual por parte de la normativa electoral. Y ahí entran varias normas. Por ejemplo, el tema del financiamiento. O sea, el tratar de manera discriminatoria al candidato de libre postulación, asignándole un apoyo pírrico o un apoyo ridículo, perdón, versus la posibilidad que tienen los candidatos de los partidos políticos con los millones que se le asignan. Ahí está la primera desigualdad, que de inmediato coloca en ventaja a los candidatos de partidos políticos versus los candidatos de libre postulación, y en ventaja a los candidatos hombres versus las candidatas mujeres por el tema de la paridad específicamente. Segundo, el tema de asignación de curules y el asunto bien discutido esta semana del doble y triple conteo de votos. O sea, en la elección pasada hubo candidatos como Rosemary Barrios, siempre pongo ese ejemplo, que estaba en el grupo nuestro del Movimiento Otro Camino, que ella logra 10,000 y tantos votos en la asamblea para candidata a diputada, pero ella no logra estar en la asamblea y en lugar de ella entra a la asamblea alguien que individualmente solo sacó 3,000 votos, pero al sumarle los votos del partido más los votos de los partidos aliados a ese partido, queda obviamente ocupando una curul habiendo sido un candidato menos votado. Eso coloca inmediatamente en enorme desventaja, desmotiva la participación política cuando tienes normas como estas. Y tercero, en orden tal vez de gravedad, Sabrina, el financiamiento en sí de la política. No se justifica tener un sistema político al cual se le asigna una cantidad de recursos en subsidio como la que se asigna en Panamá. El 1% del gasto del ingreso corriente del Estado es la fórmula, y esa fórmula nos ha dado, por ejemplo, en esta última asignación, 96 millones de dólares para repartirse a los partidos políticos. No existe ninguna justificación para que el sistema político electoral reciba esa cantidad de dinero, porque no se necesita esa cantidad de dinero para sostener un sistema de partidos políticos eficaz, eficiente, robusto. Ha quedado demostrado. Se propuso la eliminación o la reducción por lo menos al 0.5% o menos de ese subsidio para precisamente responder a lo que la ciudadanía pretende, lo que la ciudadanía busca, que es menos recurso público destinado a la política. Y finalmente mencionaría el tema del fuero electoral que comentabas tú o traías tú al principio de la pregunta. Seguir tratando a quienes participan en política, porque el fuero, recordemos que se ha venido ampliando, Sabrina. El fuero originalmente era para los funcionarios electos. Luego el fuero se amplió para los funcionarios electos de los partidos, no solo cargos de elección popular, sino quienes fueran directivos de los partidos. Luego se amplió a quienes son candidatos en elecciones internas de los partidos. Y así hemos venido arropando con un tratamiento privilegiado para ser investigado a un montón de gente que no tiene ninguna justificación de tener fuero electoral. Hay muchos otros temas, pero en orden de prioridad, consideraría yo que lo más grave está centrado en estos temas que acabo de mencionar, porque crean inmediatamente una desigualdad en la participación. Nando Martínez. Sí, pido disculpas porque las empresas telefónicas me tumban el internet cada vez que pueden. No sé para qué, para quién trabaja. No digas el nombre, no digas el nombre porque viene otro derecho a réplica. No, y no quiero abaricar una teoría de la conspiración. Lombana. Te pasó lo que le pasó al ministro de Comercio, prácticamente, con CNN. Yo doy la cara. No, pero Fernando se salvó. A ver, no, yo estaba escuchando. El segmento anterior lo estaba escuchando. Lombana, yo veo un peligro aquí. El peligro de... Y voy a aclarar que mi problema no son los magistrados. El peligro aquí
que yo veo es la institucionalidad del Tribunal Electoral, la institución, el árbitro de los procesos electorales. Ahora, pienso yo, el Tribunal Electoral que ya dijo que si pidió el veto, pero que ya dijo que si no se vetaba iba a ir a la Corte. Esto obviamente pone en colisión al Tribunal Electoral con el órgano ejecutivo. No hizo lo que el tribunal creía que se debía hacer y ya viene en una colisión abierta con el órgano legislativo. Resulta que en un torneo electoral cualquiera, el órgano ejecutivo naturalmente tiene un candidato, el candidato del oficialismo. Por lo tanto, su imparcialidad, por más que esté reglamentada, está siempre en entredicho. Fíjense que hasta hay un artículo que dice que los candidatos no podrán acompañar al presidente en inauguración de obras. Tiene ese propósito. Y en un torneo electoral también la Asamblea de Diputados, todos se convierten en candidatos. Entonces, en un torneo electoral, la independencia del árbitro es fundamental. Entonces, mi pregunta va un poco dirigida hacia allá. Todos sabemos las idas y venidas de este proyecto, el papel jugado por los magistrados, pero ¿cómo hacemos para que dentro de todo lo que ha pasado en el proceso electoral que viene, tengamos una institucionalidad que garantice su neutralidad, independencia y carácter arbitral? ¿Qué debemos hacer? Bueno, no tengo todas las respuestas tal vez para esa pregunta, pero hay algo que sí yo he estado afirmando y creo que va en esa dirección, Fernando, y es, yo coloco un gran grado de responsabilidad en esa tarea que tú mencionas sobre los hombros de los 3 magistrados del Tribunal Electoral. ¿Y por qué digo esto? Porque si ellos asumen una posición robusta y firme con respecto a la defensa de sus propios consensos, hablo de la Comisión de Reformas Electorales, y saliéndonos del marco de la Comisión de Reformas Electorales, defensa de la democracia, tendrán muchísimo más apoyo, tanto de la ciudadanía como de los diputados o quienes pertenezcan al sistema político que sí estén del lado de la democracia y de la transformación. Porque aunque sean minorías ahora mismo dentro de la Asamblea, sí existe un grupo, un cuerpo de diputados que ha empujado la agenda ciudadana de reformas sobre los temas que hablamos. Pienso que si los magistrados siguen demostrando que a veces tienen un sombrero de negociadores en este plato de figuras políticas que buscan reelegirse y demás, y hablo de ejecutivo y hablo también de legislativo, porque están todos en este rejuego político, y si se siguen colocando ese sombrero de negociadores y no de defensores de esa institucionalidad, pienso que se irá debilitando o irá creciendo la preocupación que tienes, porque a esto hay que sumarle las dependencias o los entrelazos que ya existen que debilitan esa institucionalidad. Me refiero, por ejemplo, a esa dependencia presupuestaria del Tribunal Electoral, por ejemplo. Me refiero a los nombramientos que tienen los grupos políticos dentro del Tribunal Electoral, cosa que ha sido noticia en años recientes. Por ejemplo, recordemos, solo para ilustrar como paréntesis, los escándalos o el escándalo aquel alrededor del ex magistrado Pinilla y la cantidad de nombramientos dentro de la institución producto de las cuotas de poder. Cuando tú vas sumando y restando, para mí, estos son los elementos que pueden ir debilitando esa institucionalidad. ¿Qué hacer? Por eso digo que depende principalmente del rol que asuman los magistrados, que hasta ahora han demostrado cambiarse ese sombrero dependiendo de la circunstancia. No veo, además de eso, otra posibilidad que la exigencia que tengamos los que participamos en política, de presión hacia el Tribunal Electoral, que es una actitud constante que nosotros hemos tenido, no porque queremos ser críticos del tribunal, sino porque nos preocupa exactamente lo mismo,
que tú estás hablando, Fernando, la debilidad institucional frente a un torneo electoral de 2024. Y me voy a ir un poquito más allá, aunque no es la pregunta, pero creo que también tiene que ver con el tema del debilitamiento. Si el Tribunal Electoral, Fernando, preside la Comisión Nacional de Reformas Electorales y se sienta por un año o más o menos a trabajar, ¿no?, a convocar, y uno le dedica tanto tiempo a esto, y luego el propio Tribunal Electoral, que es quien preside la comisión, inmediatamente abandona la lucha por defender ese consenso cuando enfrenta a un par de sinvergüenzas allá en la Asamblea. ¿Qué va a pasar, Fernando Martínez, el día que después de las elecciones del 2024 nos vuelvan a convocar para sentarnos de vuelta en la Comisión de Reformas Electorales? ¿No? ¿Usted cree que va a existir motivación por parte de la ciudadanía, por parte de los representantes de la sociedad civil, para volver a prestarse, para enumerar toda una lista de deseos que al final llega y se choca contra un sistema político clientelista o corrupto y que no encuentra defensor desde la institucionalidad? Y ese es el rol del Tribunal Electoral en esta discusión, que ha quedado huérfana porque no la defiende el Tribunal Electoral, o al menos no ha sido firme en la misma, mucho menos la Asamblea, y ahora con este disque veto presidencial tampoco la defiende el presidente. Castalia, ¿tienes comentarios de...? Sí, varios comentarios. Buenos días, Ricardo Lombana. Sí, pero ¿qué forma? Dice, aquí está. Si los puestos de los magistrados dependen de los diputados, jamás serán independientes. Creo no sé qué opina de eso que acaba de señalar el oyente. Hay un magistrado que se le está venciendo el término, ¿no? Yo pienso que los periodistas pudieran preguntarle, y esto es una sugerencia con el mejor de los ánimos, pregúntenle a ese magistrado si tiene interés de reelegirse en el cargo. A ver qué le responde al país. Eso nos daría luces de si estamos frente a un magistrado que ahora mismo necesita ser reelecto para el cargo, porque aspira a ello, o no tiene esa aspiración y va a darle espacio a una nueva figura y por ende está comprometido con la institución y no con más nada. Ahí hay un tema. Sí. Definitivamente existen órganos que son los nominadores. Sabemos que el tema del Tribunal Electoral está dividido entre ejecutivo, legislativo y judicial, en este caso, la designación misma. Pero este asunto de la reelección de los magistrados del Tribunal Electoral, pienso que también le ha hecho daño a la institucionalidad. No podemos eliminar esa dependencia de nombramiento porque tiene que haber un órgano nominador. Pero aquí la coyuntura se da y que en el momento, obviamente, en que se está discutiendo la reforma electoral, pudiera haber este interés por parte de un magistrado en particular, y eso habría que preguntárselo a él mismo. Hay otros comentarios que van en ese mismo sentido y bueno, debo decirles que muchos de los que nos han llegado van enfocados al rol que ha jugado el Tribunal Electoral. Totalmente en desacuerdo con el actual de los diputados y del presidente. Refleja el miedo a los cambios y sobre todo la pérdida del poder. Creo que los magistrados del Tribunal Electoral deberían ser elegidos por elección popular. Los gobiernos dan más dinero a los partidos y eso quién lo controla. Castalia, permíteme interrumpirte solo un segundo para decir algo más. Es que está tan evidente esto. O sea, mira la norma que ellos están defendiendo. Ellos están defendiendo la norma que les permite contar 2 y 3 veces los votos. Eso es lo que ellos no quieren que cambie, entre otras cosas. ¿Y quiénes son precisamente los que se han parado firme y no han permitido ese cambio? Cristiano Adames, Benicio Robinson, entre otros. 2 diputados que si esa norma no existiera, ellos no estarían en la Asamblea. O sea, creo que no podemos estar representados de una peor manera en esta discusión los ciudadanos. Sí. ¿Y qué responde a quienes han salido precisamente a ese cuestionamiento o a ese señalamiento, señalando que tampoco los independientes hubiesen podido salir? Pero los independientes estamos proponiendo la reforma de esa norma desde antes de correr. Busque la historia de la representación mía, por ejemplo, y de otros que luego fuimos candidatos independientes en las comisiones de reforma electorales anteriores.
Hemos pedido el cambio de esa norma una y otra vez. Ujú. Ninguno de los partidos políticos Hay una más, hay una más. actuales ha pedido esa reforma. Hay otra más en ese sentido. Dice, mientras en los independientes, que son la única esperanza en este país, entren en el círculo político de hacer partidos políticos, seguiremos enredados en la misma doctrina corrupta que envuelve a este país. Y yo agregaría una repregunta a este señalamiento. ¿Es por eso que usted decidió formar su partido político? No fue una decisión individual, fue una decisión colectiva del grupo nuestro, del movimiento, pero yo creo que le hemos dicho al país varias veces cuáles fueron las razones. Fueron simplemente una necesidad. Yo dije hace 2 años aproximadamente, y nosotros proyectamos hacia el futuro, que lo que venía con la normativa electoral era un cierre de puertas hacia la participación de la libre postulación, que iban a hacerlo más difícil todavía luego del susto que le habíamos metido. Era evidente que eso es lo que iba a ocurrir, previendo que no nos iban a dejar el camino abierto tranquilamente. Quisimos asegurarnos con las reglas vigentes y por ende, entre otras razones, Castalia, emprendimos la tarea de hacer un partido político, respetando los mismos principios, la misma visión que tuvimos, proponiendo las mismas cosas. Te pongo el ejemplo que siempre pongo porque creo que es el más claro. Como partido político de formación, fuimos a la Comisión de Reformas Electorales a solicitar que se redujera al mínimo la cantidad de plata que le dan a los propios partidos. Ningún partido político, yo lo he escuchado en los últimos 30 años, parándose allí y pidiendo menos plata para los partidos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque para mí es un ejemplo claro de que estamos utilizando la normativa que nos obligan a usar para crear un partido, pero para defender los mismos valores democráticos por los que venimos luchando. Es un ejercicio de ser realista frente a un sistema que está controlado por gente que no quiere soltar el poder. Nando, ¿tenías pregunta? A ver, yo voy por el mismo camino por donde va Castalia. El problema es que los partidos, no los existentes, pero los partidos son el pilar esencial de nuestro sistema democrático. Que no nos gustan los partidos clientelistas, los partidos con nombre y apellido, los partidos marca, los partidos regidos por el dinero con nombre, que no, nada de eso nos gusta. Pero no podemos hacer, porque este es un debate que no se ha hecho en la sociedad, la solución no es hacer un sistema electoral y político fragmentado. Alguien dijo de elevar a la categoría de legisladores a los representantes de corregimiento. No se trata de fragmentarlo, porque la fragmentación del universo electoral lo que hace es favorecer al el clientelismo y el gamonalismo, el control territorial y poblacional de pequeños grupos humanos es más fácil que cuando tú eres el diputado provincial o el diputado nacional. Tú tienes que tener un discurso para resolver los problemas provinciales y nacionales para ser un líder a ese nivel. Pero si eres un líder comunitario repartiendo bolsas, te conviertes en un pseudo líder. Eso es lo que, o sea, ese también es un peligro, porque aquí hay gente que plantea, convirtamos todos los circuitos plurinominales en uninominales. Yo no creo, yo no sé si esa es la solución. Probablemente no lo sea. Pero el partido político es la institución sacramental del sistema democrático. Que la partidocracia y la clase política no nos gusta. Bueno, entonces eso es lo que hay que cambiar. Sí. Por eso usted está haciendo un partido político, hizo un partido político. No es por otra razón. Entonces, el problema con esta discusión es que nos quedamos viendo el árbol y no vemos el bosque. El bosque es que necesitamos reformar al Estado. Necesitamos cambiar nuestro sistema para que sea un sistema de ciudadanos participativo, en el cual 4 pelagatos mamarrachos no sean los que decidan en el periodo entre elecciones por todo lo que está pasando en el país. Es que no nos hemos dado cuenta que todas las decisiones en este país están secuestradas en un espacio de negociación archirreducido, en el cual nada más participan un grupito pequeño de personas. ¿Y dónde está el resto del país? Absolutamente de acuerdo
con tu análisis y con tu preocupación. Y quisiera agregar algo a la necesidad de reforma del sistema o del Estado, por las fallas que tú mismo señalas. Hablemos de la trampa o del fraude. Yo he estado haciendo mucho énfasis en esto en los últimos meses, incluso desde que fui candidato independiente. La trampa, hace 40 años o hace 30 años, la trampa era robarse la urna. Hoy la trampa está ocurriendo mientras estamos aquí discutiendo en mesa de periodistas el tema. Voy a poner un ejemplo. Mientras nosotros estamos aquí, el partido de gobierno ofrece a diestra y siniestra nombramientos si te adhieres a su partido, ¿no? Eso es un delito electoral. Ocurre todos los días y es una de las principales manifestaciones del clientelismo. Inmediatamente el sufragio o el derecho al sufragio o la inclinación electoral de ese ciudadano que depende del trabajo o del ingreso o el chequecito está comprometido. Y se utiliza el fondo público con total impunidad. Y hago énfasis en esto porque la certeza del castigo es parte importante, o tal vez la primera, en la modificación del sistema. El fiscal electoral, este y los anteriores, no puede seguir siendo una figura dependiente ligada al partido de gobierno, porque pasa exactamente esto. Entonces ya se está haciendo el fraude. Esos 200 promotores culturales o deportivos que a veces tienen designados los diputados, muchos de ellos que no trabajan, sino que simplemente cobran y devuelven la plata al diputado. Esa gente, los que hacen algo, están haciéndole política a los diputados en sus circuitos. Con nuestra plata ya están en campaña permanente. Eso es trampa. Eso es tener enormes ventajas con nuestros dineros, con total impunidad, frente a quienes aspiramos correr desde afuera del sistema o correr como candidatos nuevos. Entonces, el clientelismo no solo se va a minimizar, yo no creo que se pueda eliminar, pero no solo se va a minimizar en el escenario electoral haciendo las reformas normativas, ya sea constitucionales o ya sea a nivel de leyes. Pienso que también, y aquí meto mi comercial, pienso que también depende el impulso de este proceso, Fernando, de un gobierno o de un ejecutivo, ¿no? Evidentemente al cual yo aspiro a presidir, que tome decisiones pensando en esa dirección, no en que necesitamos un fiscal electoral que nos permita ejercer el clientelismo. No, necesitamos una fiscalía electoral y un tribunal electoral que precisamente se conviertan en los fiscalizadores para que estas cosas no ocurran. Y vas empezando a cerrar la puerta. Y aquí me meto con el contralor también. El contralor, a su vez, permite el chorro, la cascada, la hemorragia de fondos públicos hacia la Asamblea Nacional para que los diputados legislen, no, para que los diputados lo utilicen para la política en sus circuitos. Entonces, los órganos fiscalizadores están permitiendo la supervivencia del sistema clientelista y por ende están patrocinando el fraude desde ahora con esa actitud permisiva. Eso le puedes cambiar las normas, le puedes cambiar los requisitos para ser fiscal electoral y con eso conseguirás algunas cosas. Pero si no consigues una entidad nominadora o una cabeza a un ejecutivo o una mayoría legislativa en caso de ratificar funcionarios que entiendan que el país tiene que caminar en la dirección contraria, me parece que las normas podrían quedar también de adorno, Fernando. Entonces, aporto esa parte tal vez desde el pragmatismo de la toma de decisiones del gobierno y la convicción que tenga quien gobierna en el momento. Ricardo, cuando hablamos de profundizar la democracia a través de mejores reglas de juego, reglas más participativas, más incluyentes, definitivamente que viene a la mente el tema de las primarias. Sí. Y una declaración que usted hizo sobre las mismas. ¿Cuál es su posición sobre las primarias dentro de los partidos políticos? ¿Deben ser obligatorias? ¿No deben ser obligatorias? ¿Y por qué? Y si no deben ser obligatorias, ¿no limita esto
la democracia? Pienso que no deben ser obligatorias las primarias, como en efecto no lo son en la legislación electoral actual. Hoy son obligatorias para presidente de la República. Y creo que sí deben ser obligatorias para presidente de la República para decidir quién encabeza la candidatura presidencial en este caso. Para los otros cargos de elección popular, pienso que no deben ser obligatorias, que debe haber una normativa mínima que garantice la participación, porque existen mecanismos distintos a la elección primaria que no son antidemocráticos, que pasan por la validación de las estructuras de un partido, como por ejemplo que haya listas que las propongan desde los distritos y desde los corregimientos hacia arriba, que para poder aparecer en esa lista de precandidatos tengas que cumplir algunos requisitos, que esas listas vayan subiendo hasta llegar a la junta directiva o hasta llegar al directorio de un partido y ser aprobados en ese contexto los candidatos. Son distintos mecanismos que no estoy inventando yo, que lo tienen partidos políticos en Panamá, en otros lugares del mundo, y que no por ello son antidemocráticos. Esa es mi postura con respecto al fondo, de si deben ser obligatorias o no. Pienso que no deben ser obligatorias. Ahora, con respecto a la decisión que nosotros hemos tomado y nosotros vamos a tomar con respecto a la realización de primarias, aquí sí vuelvo a la discusión sobre el clientelismo. Porque la forma en que está diseñada la legislación electoral, Sabrina, permite que las decisiones de un partido se tomen de acuerdo a la cantidad de convencionales, por ejemplo, y que la cantidad de convencionales depende de la cantidad de inscritos, y que la cantidad de inscritos muchas veces depende de la cantidad de plata que pagues o tengas para inscribir gente que no sabe ni para qué se está inscribiendo y quedan decidiendo quién es un candidato a alcalde. Eso es lo que ha pasado en muchas ocasiones en los partidos que han crecido sin límites. Eso ha generado un daño, o por lo menos desde nuestro punto de vista, ha generado un daño terrible al sistema, porque a veces partidos que promueven una visión democrática, abierta, en defensa de ciertos principios, quedan postulando unos sinvergüenzas que solo porque entró dinero sucio y porque se inscribió quien fuese en el partido, se lograron entonces torcer decisiones y elegir otro tipo de candidatos que no representan los intereses de un partido y se van fragmentando las organizaciones. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión de dejarlas opcionales, pero muy probablemente en una gran cantidad de circunscripciones no hagamos elecciones primarias. No porque preferimos mecanismos antidemocráticos, porque preferimos tener cierto nivel de control con respecto a quiénes son o quiénes están en nuestra oferta electoral y no tener candidatos infiltrados que producto de inscribir a Raimundo y todo el mundo permitan dinero sucio en la campaña y nos infiltren o se tomen en nuestro partido nuestras candidaturas. Es decir, que la decisión no está impulsada en si creo o no creo que las primarias deben existir. La decisión está también impulsada, Sabrina, por una realidad práctica de la política panameña. El dinero sucio y los maletines corren en las elecciones primarias, hay compra de convencionales, hay todo tipo de irregularidades y nosotros no vamos a abrirle la puerta a eso. Como digo antes, pero yo prefiero que nos critiquen por la no realización de primarias que regalar el partido a otros intereses cuando ni siquiera hemos arrancado. Hay más comentarios. Dice, se puede decir que los candidatos independientes y su elección es casi una realidad y los partidos políticos tradicionales lo saben. Y es por eso que están haciendo hasta lo imposible para frenar a la fuerza independiente. Una opinión más señala, me da mucha tristeza por los jóvenes que son el presente y el futuro de nuestro país. ¿Por qué tipo de personas van a votar? Estos señores no tienen ninguna clase de empatía, honradez y amor hacia la patria. Uno más por acá, buenos días. Si un candidato independiente llega a ser presidente, no podrá hacer nada por el país en la asamblea. Siguen mandando entonces la mayoría de los partidos actuales. Porque es que, bueno, hemos concentrado las candidaturas independientes en figuras presidenciales. Bueno, el esfuerzo llevó a ¿cuántos? 3, 4. ¿Cuántos independientes hay en la asamblea? Hay 5. Hay 5. Había uno de la comarca incluso. ¿Y ese sigue siendo independiente? Creo que no. ¿O ese está más o menos?
Permítame hacer una aclaración. ¿Sí? Hay 5 de libre postulación. Ok, Ujú. así Es es. cierto. No sé cuántos independientes. Ujú, La Claro. independencia es una categoría política ujú. que se define por la conducta del diputado. Correcto, completamente de acuerdo. Hay 5 de libre postulación. Habría más si no existiera el doble o triple conteo de votos, como lo dijo, creo que serían 8 o hasta 9 Ujú. los que hubieran estado en la Asamblea Nacional el día de hoy. Y coincido con el comentario del oyente Sabrina, Castalia, en cuanto a que el esfuerzo que están haciendo es para bloquear, obviamente, la posibilidad de una candidatura independiente, porque no hemos entrado en el tema de la recolección de firmas, no hemos entrado en lo que implica, o sea, están desmotivando Ujú. la participación de nuevos candidatos y nuevas figuras por libre postulación con este tipo de normas que casi que garantizan que ellos van a hacer o van a tener todas las ventajas. Y no hemos ni siquiera entrado en la parte o en la discusión de cómo ellos infiltran candidatos supuestamente independientes a recoger firmas, porque solo pueden ser 3 candidatos: Sí, alcalde, a representante, a presidente. Entonces ellos sí. tienen una gran posibilidad de manipular la oferta electoral, creando sus propios candidatos de libre postulación o independientes y copando estos 3 primeros lugares en recolección de firmas porque utilizan el tema económico o de clientelismo para recoger firmas. Ricardo, hoy Pedro Miguel González, cuando le decía, bueno, sí, ya no se puede hacer nada, y él decía, es que hay que apostar a los cambios de las estructuras internas del partido. Yo le decía, pero ¿cómo van a hacer con la estructura del cambio, en la estructura del PRD, que ha sido secuestrado por figuras que ni vale la pena mencionar y que han dado al traste con este colectivo político? Y con autoridades fuertemente cuestionadas. Creo creo que ha quedado evidenciado la forma en que se han manejado para llegar a las coluras que ocupa. O sea, ¿usted cree que partidos tan grandes y con tanto poder como el PRD tengan, tengan el interés y la valentía de hacer los cambios estructurales para salir de ese secuestro que tienen? Por supuesto que no, porque si no, o sea, si la respuesta fuera sí, estaríamos viendo a un PRD o al menos a una tendencia fuerte dentro del PRD buscando. Yo aprovecho tu pregunta, Sabrina, para cuestionar a la gente que está en el PRD y no está de acuerdo con lo que está pasando. Son 600,000 almas, un poco más. ¿Dónde está la otra corriente, si es que hay, del PRD, combatiendo desde adentro lo que está pasando? ¿O es que están de acuerdo con esto? Yo no me explico cómo en un partido tan grande no haya hoy una segunda o una tercera iniciativa desde adentro oponiéndose firmemente a estas sinvergüenzuras y estas maleanterías que estamos viendo. Y en esto sí quiero ser tan firme como he sido siempre, Castalia. El problema no es que el partido necesita modificarse o que hay que convencer a los diputados que están controlando el juego para que finalmente den el paso y permitan los cambios. No, estamos siendo controlados por ciertos diputados que hoy no deberían estar en la asamblea porque deberían estar en la cárcel por todos los delitos que han cometido. Entonces, para ellos, mantener la normativa no es solo un tema de no cambiar las reglas, es un tema de supervivencia y de mantenerse en la impunidad y no ser sometido a la justicia por todos los desmanes que han cometido contra el pueblo panameño. Entonces, por eso es que yo cuando veo temas de mesas de diálogo y mesas técnicas y sentémonos a buscar el diálogo, sí, yo creo en el diálogo. Pero cuando tú estás sentado con delincuentes en la mesa, ¿qué vas a dialogar? La población tiene que salir a protestar, por más que cueste, por más que tome tiempo, porque no habrá otra forma que no sea la presión pública y la presión ciudadana, porque estamos lidiando con esta realidad, no estamos lidiando con gente que no está de acuerdo con nosotros. Ojalá el problema fuera que pensamos distinto. El problema no es ese. El problema es una discusión entre quienes estamos del lado del rescate de nuestro país, que somos muchísimos, y quienes quieren mantener el control del botín para beneficio de ellos y sus grupos. Esa es la discusión de fondo y eso no se arregla en una mesa de negociación, lastimosamente.
Bueno, gracias, Ricardo. Ricardo Lombana, Movimiento Otro Camino, gracias por acompañarnos en el análisis de las reformas electorales. A mí lo que me queda